Es noche de República de Medios en Noticias 22 y para este fin damos la bienvenida a Clara Luz Álvarez, quien nos platica a propósito del curso que han tomado las primeras licitaciones para platicar de estas dos nuevas cadenas de televisión abierta comercial en la República Mexicana, mismas que ya anunciaron serán 100% digitales. Clara Luz, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas porque, bueno, pues desde luego hay mucha expectación sobre quiénes serán los mejores postores para adquirir estas cadenas. Uno esperaría que se trate de nuevos grupos que propongan distintos contenidos, distintas dinámicas en la televisión. Sin embargo, vamos viendo que algunos de ellos están muy cercanos a Televisa, a TV Azteca, a las grandes cadenas que ya conocemos. Algunos tienen que ver con empresas de transporte y cosas así que decimos, y bueno, ¿y cómo está esto? ¿Qué tiene que ver? ¿De qué manera se van a licitar estas cadenas? ¿Cuáles son las bases que tú las conoces perfectamente? Claro, fíjense que la Constitución dice que se tienen que licitar hasta 2 nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, con lo cual ya excluyes potenciales interesados regionales o locales que pudieran dar una televisión atractiva y alternativa. Aquí finalmente se apuesta por los grandes grupos económicos porque serán los que puedan entrar a una licitación cuyo valor mínimo estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 830 millones de pesos, más todo lo que se cueste el desplegar una nueva cadena de televisión abierta. Entonces, sí, efectivamente, se han hablado de quiénes serán los postores, que estamos a unas 3 semanas de saber quiénes sí son los interesados. Lo que sí vemos es que la sociedad no necesariamente tendremos una oferta de contenidos distinta a lo que hoy existe. Finalmente, no se está privilegiando ver que haya una pluralidad, sino se está dando un peso importante al criterio económico, a lo que estén dispuestos a pagar estos grupos, y por otra parte, a qué tanto pueden cubrir el país. ¿Cuál es la relevancia entonces, si se está apostando más por los perfiles económicos, cuál es la relevancia de estas licitaciones? Bueno, se supone, la teoría dice que debería de haber mayor pluralidad, mayor oferta. La sociedad tendríamos 2 opciones de televisión abierta comercial más. Sin embargo, las propias bases de licitación prevén que pueda ser un solo grupo corporativo el que gane las 2 cadenas. Con lo cual estaríamos teniendo, si se da eso, estaríamos teniendo a Grupo Televisa, Grupo TV Azteca y el nuevo grupo con 2 canales de televisión, dándonos finalmente quizá una oferta muy similar a los canales existentes. Ahora, se ha hablado de varios grupos. Al principio se hablaba de 9 grupos, ahora los que están sonando mucho es este grupo Mac Multimedia, que está asociado a Capital de Prisa. Este otro grupo Laumans asociado al financiero, ¿no? A Bloomberg también, y Grupo Imagen de Olegario Vázquez Raña. ¿Serían estos o por dónde estaría, si es que es posible especular al respecto? Claro, o no tanto especular, sino ver pueden ser estos y pueden ser otros que no tenemos ni siquiera en el radar. Puede ser ¿verdad? Perfectamente una empresa de transporte o alguien que quiera Pero no tener ese extranjera, canal ¿verdad? como un medio de influencia. Recordemos que la televisión abierta ejerce una influencia implacable sobre los políticos y los políticos se dejan presionar por la televisión abierta. Ahí el culpable es el político y no los televisores. Pero es interesante porque por primera vez en la historia podrá haber inversión extranjera hasta en un 49%. Entonces, no descartemos el ver presencia extranjera hasta en un 49%, con lo cual podría ser una dinámica interesante. No necesariamente cantemos victoria de que vamos a tener ya una televisión de calidad comercial, pero bueno, nos gustaría ver nuevas caras en los medios, ¿no? No únicamente un refrito de lo que ya se tiene, sino algo nuevo. Finalmente se entra esta competencia de públicos y de ahí la oferta o la intención de repetir fórmulas ya hechas que ellos creen exitosas. Pero también aquí lo que es importante reflexionar es quién decide, cómo se seleccionan los ganadores de esta licitación. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones que va a recibir una propuesta económica y una propuesta de cobertura, es decir, a qué localidades va a llegar en la República. Y con base en eso hay una ecuación medio compleja, pero finalmente dan el peso de 40% a lo que estén dispuestos a pagar y 60% a la cobertura. Y nuevamente, si yo quiero desplegar una red en todo el país, necesito dinero. Entonces, finalmente creo que solamente
grandes grupos económicos o alianzas entre grandes consorcios van a terminar ganando. Y esto es una pena porque podría haber un localismo como se fomenta en otros países para que la televisión no nada más sea un centro irradiando a todo el país, sino que pudiera haber manifestaciones locales. Y eso no se puede hacer, no es culpa del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que así quedó establecido en la Constitución. Tú que leíste las bases con todo detalle, Clara Luz, en algún momento se dice tienen que presentar cuáles son los contenidos que van a ofrecer. Sí, Laura, fíjate, es muy interesante porque hay un requisito donde tienen que decir qué tipos de programas, si van a ser telenovelas, series, noticieros, etcétera. Pero esa descripción de lo que van a dar no viene traducida en una ponderación o en un valor para determinar quién es el ganador. Con lo cual me parece que simplemente es un mero requisito de trámite, porque no se le da un puntaje. No se va a evaluar, ¿no? Y no se va a considerar. Quizá lo hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque entrar a evaluar los contenidos podría interpretarse como un quebranto a la libertad de expresión. Claro. Pero en otro sentido también la sociedad tendríamos que decir, bueno, entonces ¿para qué piden un requisito si finalmente no va a contar? Y a la mera hora pueden poner puras telenovelas en las dos nuevas cadenas y no tendremos ninguna alternativa, nada de calidad, nada de cultura, y esa es una pérdida para nuestro país. A ver, esto es muy interesante. Si le llegan al precio y puede asociarse todavía en una de estas licitaciones, ya sea Televisa o TV Azteca. Televisa y TV Azteca no pueden estar porque se estableció un límite en la Constitución de 12 megahertz, que es básicamente dos canales de televisión abierta, con lo cual Televisa y TV Azteca quedan excluidas. El caso de Telmex no puede participar porque tiene prohibición en su título de concesión. Eso no impide que alguna otra empresa de Grupo Carso pudiera tener la intención e incluso participar en esta licitación de nuevas cadenas de televisión abierta. Pero sí podrían ser empresarios que tengan una cierta cercanía con esas televisoras en un momento dado, ¿no? Podrían tener, y ahí viene una opinión, tienen que pasar, el primer filtro es una opinión en cuanto al esquema de competencia, si se evita o no una concentración, que esa opinión de competencia económica es el primer paso y resuelve el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Clara Luz, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir ustedes. este proceso porque pues Va a dar mucho. Es muy importante. No hay que olvidar que es un medio de servicio público, no es un medio, no es cosa menor el asunto de las telecomunicaciones. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Clara. Y vamos a una pausa en instantes, regresamos al Palacio de Bellas Artes para ver cómo va la ceremonia de entrega de los premios Ariel. No se vayan.